Un estallido de truenos sacudió el cielo cuando el viento levantó la hierba en el prado. Aquel día, el calor había sido intenso, pero nadie en la manada previó la furia repentina de la tormenta. Gotas gruesas comenzaron a caer como pequeñas piedras, golpeando la tierra con fuerza. El potrillo, inquieto, giró la cabeza buscando a su madre entre el grupo de caballos que empezaba a dispersarse. Las nubes avanzaban tan rápido que todo el horizonte parecía ennegrecerse. Los relámpagos surcaban el firmamento con destellos blancos, iluminando brevemente las siluetas asustadas de los caballos. El potrillo se pegó al costado de su madre, sintiendo su pelaje húmedo y el fuerte olor a ozono. De pronto, un relámpago cayó cerca de allí, estallando contra un árbol y partiéndolo en dos. La luz enceguecedora, junto al estruendo, generó el caos. Varios miembros de la manada relincharon al unísono y salieron disparados en distintas direcciones. En medio de aquella confusión, el potrillo tropezó con la raíz saliente de un arbusto y rodó sobre el pasto mojado, golpeándose una pata. Luchó por reincorporarse, parpadeando para despejar el agua y el miedo que le nublaban la vista. Cuando logró levantarse, su madre había desaparecido entre las sombras y la multitud de cuerpos que se atropellaban. El corazón del pequeño equino latía desbocado. Todo era correr o quedar rezagado. La tormenta, lejos de menguar, arreció con furiosas ráfagas de viento. El potrillo intentó orientarse para no perder la manada, pero una bandada de pájaros pasó tan cerca que lo espantó, llevándolo a desviarse hacia el costado contrario. Poco a poco se fue rezagando, hasta que se encontró completamente solo, sin la guía protectora de los adultos. Corrió sin saber a dónde, resbalando en el lodo, con el agua golpeándole el hocico y empapando su crin. Intentaba sobreponerse a la punzada en su pata herida, pero cada paso se volvía más costoso. Cuando creyó que la lluvia no podía ser peor, un nuevo rugido de truenos sacudió el entorno. El potrillo dio un respingo, y sin darse cuenta, se adentró en el bosque que rodeaba la pradera. Allí, la penumbra parecía más densa. Las copas de los árboles se mecían con violencia, dejando caer hojas y ramas. El aire estaba cargado de un olor terroso que se mezclaba con la humedad. Cada trueno resonaba entre los troncos, rebotando con ecos que al potrillo le sonaban como amenazas cercanas. Incapaz de ver con claridad, fue avanzando con pasos cada vez más inseguros. Su herida en la pata empezó a dolerle más. Se detuvo junto a un gran roble partido por un rayo, jadeando. El pecho le ardía del esfuerzo y su respiración era rápida, entrecortada. Intentó relinchar con todas sus fuerzas, con la ilusión de que su madre o el resto de la manada lo escucharan, pero la tormenta engulló su llamado en un estrépito de lluvia y ramas crujiendo. El silencio posterior a su propio relincho fue más aterrador todavía. No hubo respuesta, ni un eco que delatara la presencia de otros caballos. Mientras el potrillo se lamía con torpeza la herida, un olor extraño le llegó a las fosas nasales. Era un aroma penetrante, agrio, que despertó en su interior una alerta ancestral. Giró la cabeza, tratando de identificar de dónde provenía. Un escalofrío lo recorrió de la punta de las orejas hasta el extremo de la cola. Aún con el ruido de la lluvia, percibió un murmullo bajo, casi un gruñido difuso. Su corazón pareció detenerse por un instante. Las sombras se alargaban con la última luz del día, y entre los troncos se divisaban breves destellos de ojos ambarinos. El potrillo dio unos pasos hacia atrás, tambaleante. Los lobos merodeaban la zona, atraídos por la vulnerabilidad de un joven caballo separado de su grupo. Era cuestión de tiempo para que se decidieran a atacar. El olor a humedad y a peligro lo envolvía todo. El potrillo giró para escapar, pero no conocía el terreno. Tropezó con una roca cubierta de musgo y casi se desplomó. Se impulsó nuevamente forzando la pata herida y salió al trote, batiendo el lodo con furia. Entre arboledas y raíces traicioneras, continuó hasta que la espesura del bosque cedió a una pequeña claridad. Se encontró al borde de una pequeña explanada, con la lluvia golpeando la hierba anegada y un par de troncos caídos en el centro. Miró por encima del hombro para comprobar que no había perdido a quienes lo seguían. Apenas distinguía dos formas grises que se movían con rapidez, pegadas a la tierra, listas para abalanzarse. Sintió un fuerte temblor en las patas, pero no tenía elección. No podía retroceder.
ni podía quedarse allí paralizado. Desesperado, avanzó hacia la explanada, casi cojeando a cada paso. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Otro relámpago surcó el cielo, iluminando la escena por un fugaz segundo. Los lobos se perfilaban como espectros, listos para saltar, mientras el potrillo, indefenso, giraba la cabeza de un lado a otro buscando escapatoria. El primer lobo entró a la explanada mostrando los dientes, un gruñido escalofriante en lo profundo de su garganta. Detrás, otro miembro de la manada lo secundó, con la cola baja y los ojos clavados en su presa. El potrillo trató de retroceder, pero vio que un tercer lobo surgía por otro flanco, cortándole la salida. Sintió que el miedo le atenazaba los músculos. La lluvia mermó por unos instantes y el aire pareció enrarecerse. Todo se volvió más nítido. El potrillo no podía dejar de temblar, rodeado de aquellos depredadores. El segundo lobo corrió en zigzag, buscando la forma de atacarlo por el costado. El potrillo lanzó un relincho lastimero, como un pedido de ayuda dirigido al vacío. Fue entonces que uno de los lobos se adelantó con un gruñido feroz. Saltó, tratando de atrapar la parte trasera del joven caballo, y logró rozar su piel con las garras, dejando un arañazo superficial pero doloroso. El potrillo se tambaleó de dolor y miedo, sintiendo la sangre brotar y mezclarse con la lluvia y el lodo. El pánico lo inmovilizó por un segundo eterno. En su mirada podía leerse la rendición. Antes de que los lobos pudieran iniciar el siguiente ataque, un relincho potente cortó el aire como un látigo. Unos cascos pesados retumbaron a través de la explanada, anunciando la llegada de algo grande y sólido. El potrillo abrió los ojos con asombro cuando un garañón negro surgió desde la penumbra del bosque, como si hubiera estado acechando a los lobos en silencio. Con un bramido, aquel caballo se alzó sobre sus patas traseras, golpeando el aire con los cascos delanteros. A su alrededor, el polvo y la lluvia parecieron formar un halo que amplificaba su presencia. Los lobos, sorprendidos por la aparición del imponente intruso, retrocedieron unos pasos, gruñendo en señal de advertencia. El garañón, sin amedrentarse, dio un par de coces al aire, forzando a los lobos a dispersarse para evitar ser heridos. El potrillo, todavía en shock, miró con fascinación y alivio a la vez. Por un instante, todo pareció suspendido en el tiempo. La respiración del joven caballo se entrecortaba y sentía el latido de su corazón golpeando con fuerza en el pecho. La imagen del garañón cubierto de lluvia y lodo, con sus músculos tensos y las crines empapadas, transmitía una mezcla de poder y decisión. Sus relinchos resonaban fuertes e imponentes, a pesar de la tormenta que seguía cayendo con furia a su alrededor. El garañón avanzó un par de pasos para interponerse por completo entre el potrillo y los lobos, con la mirada fija en los ojos salvajes de la manada. Con un leve movimiento de cabeza, pareció indicar al potrillo que se alejara un poco para ponerse a salvo. Sin embargo, las fuerzas del pequeño estaban al límite. Apenas pudo moverse hacia un lado, apoyando con dolor la pata herida sobre el suelo encharcado. Los lobos se mantuvieron en guardia, analizando a su nuevo oponente. Aunque eran varios, sabían que un garañón de ese porte podía causarle serias bajas al grupo. Uno de ellos lanzó un gruñido más fuerte, intentando intimidar, pero el garañón respondió con una coces en el suelo y un ruido enérgico que ahuyentaba cualquier duda sobre su determinación de pelear. Era evidente que no permitiría que tocaran al potrillo sin presentar batalla. Al ver la convicción con que aquel caballo se plantaba, los lobos comenzaron a recular. No se marcharon del todo, sino que se replegaron a los bordes de la explanada, observando con ojos hambrientos e indecisos. Sabían que la oportunidad de cazar a la presa indefensa seguía allí, pero la amenaza de enfrentarse a un garañón que no mostraba temor los obligaba a dudar. Un relámpago iluminó de nuevo la escena, dibujando con precisión cada gota de agua que caía y cada curva de aquellos cuerpos tensos. El potrillo, empapado y sangrando, sintió un alivio momentáneo al ver cómo el garañón defendía su vida. Aún así, el miedo persistía en sus ojos. Lo único que deseaba era correr hacia su madre, regresar a la seguridad de su manada y olvidar esa noche de terror. Pero ahí estaba, paralizado en ese claro, con la tormenta arreciando, los lobos merodeando y un desconocido caballo que, contra toda lógica, había aparecido para ayudarlo. La lluvia volvió a intensificarse,
obligando al garañón a chasquear la cola con fuerza para sacudirse el agua de los costados. El aire seguía saturado de tensión y se sentía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una nueva andanada de gruñidos y mordidas. Sin embargo, durante unos segundos, el mundo pareció contener el aliento. El potrillo levantó la cabeza. Sus ojos redondos y asustados se posaron en la imponente figura del garañón negro. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho, mezclada con la duda propia de un ser tan joven y desprotegido. La respiración seguía agitada, pero había algo en aquel caballo que irradiaba seguridad, algo que lo empujaba a creer, al menos por un instante, que existía la posibilidad de salir con vida. Se apoyó en su pata herida y soltó un débil relincho. El garañón, con un bufido firme, pareció reconocer la llamada de aquel joven al que no conocía, pero cuya vida ahora dependía de su decisión de quedarse o marcharse. La lluvia seguía cayendo sin piedad, martillando el lodo y convirtiendo la explanada en un terreno peligroso. Los lobos, aunque habían retrocedido, no se habían ido del todo, y sus ojos brillaban de codicia en la penumbra. Todavía podían atacar de un momento a otro. En medio de aquel caos, el potrillo dirigió toda su atención al garañón, intentando leer en su postura y en su mirada cualquier señal de sus intenciones. Era demasiado pronto para saber si él también formaba parte de una manada cercana o si vagaba por su cuenta, pero lo que sí sabía era que, de alguna forma, ese caballo podría ser la única esperanza que tenía de sobrevivir a la noche. Y justo en ese parpadeo fugaz que separa el miedo de la fe, la tormenta pareció rugir con más fuerza, recordándole al potrillo que no había vuelta atrás. Su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y debía aferrarse a lo que tenía delante, aún sin comprender del todo por qué el garañón se había ofrecido a protegerlo. El sonido de las pezuñas, los relámpagos y los gruñidos le retumbaba en la cabeza, pero la imagen de aquel rescatista seguía firme, como un faro en la oscuridad. Entonces, el potrillo fijó su mirada en la imponente figura del garañón, sintiendo un atisbo de esperanza en medio de su terror, sin saber si este recién llegado de verdad podrá salvarlo de los lobos. El garañón negro se mantenía erguido bajo la lluvia, con las orejas apuntando hacia adelante y las crines pegadas al cuello por el agua. El potrillo, empapado y tembloroso, lo observaba con una mezcla de asombro y esperanza. La tormenta retumbaba alrededor de ellos, mientras relámpagos esporádicos iluminaban la pequeña explanada donde los lobos se habían agrupado, indecisos tras la repentina aparición de ese poderoso defensor. El garañón lanzó un relincho fuerte y grave que retumbó como un trueno más, amenazando con desgarrar el aire cargado de tensión. Uno de los lobos, el más cercano al potrillo, enseñó los colmillos y respondió con un gruñido profundo. Se acercó con cautela, sin dejar de vigilar los cascos del caballo adulto. De pronto, otro lobo se adelantó por el otro flanco, buscando rodearlos. El potrillo sintió el pánico subirle por el pecho y dio un torpe paso atrás, sin saber muy bien a dónde refugiarse. El garañón sacudió la cabeza y se movió hacia un costado, interponiéndose entre el potrillo y los dos lobos que acechaban. El agua formaba pequeños ríos que corrían por sus músculos tensos, y cada una de sus pisadas levantaba lodo. A pesar del golpe de la tormenta, el caballo permanecía firme, reacio a ceder un solo paso a los depredadores. Un nuevo relámpago iluminó la escena. Los ojos amarillentos de los lobos se veían brillantes, hipnóticos, cargados de hambre y rabia contenida. El más grande de la manada, quizá el líder, avanzó con determinación. Sus gruñidos resonaban sobre el chapoteo de la lluvia, mientras marcaba con su presencia que no se rendiría tan fácilmente. El garañón resopló, golpeando el suelo con un casco y agitando la cola para ahuyentar su miedo. El potrillo lo miró de reojo, preguntándose si de verdad aquel caballo sería capaz de luchar contra varios lobos a la vez. Con un brinco impredecible, uno de los lobos se lanzó hacia el flanco del garañón, tratando de morderlo. El caballo negro reaccionó con velocidad, girando sobre sus cuartos traseros y lanzando una patada al aire. El lobo esquivó en el último instante, retrocediendo con un gruñido airado mientras otros dos se abrían paso con la intención de acercarse al potrillo. El joven equino, asustado, trató de huir hacia la parte más oscura del claro, cojeando por la herida que ya empezaba a punzarle con más fuerza. Cada vez que apoyaba esa pata,
sentía un dolor agudo que le recordaba su vulnerabilidad. Pero al mover la cabeza para buscar una salida, se encontró con otro lobo que corría en su dirección con las fauces abiertas. El potrillo relinchó de puro terror, incapaz de defenderse. Antes de que el lobo pudiera aferrarse a su grupa, el garañón reapareció, pateando el lodo y lanzando un bufido intimidante. La bestia retrocedió unos pasos, calculando si valía la pena arriesgarse. Al mismo tiempo, el líder de los lobos ladró con un tono ronco, como dando órdenes. El resto de la manada empezó a formar un semicírculo, cada uno en posición de ataque. Fue entonces cuando una silueta pequeña y ágil surgió del borde del bosque, casi inadvertida en la penumbra. Bajo la cortina de lluvia, apenas se distinguía una figura baja, con orejas puntiagudas y pelaje mojado. Se movía con sigilo, como si estuviera evaluando la situación. Uno de los lobos se dio cuenta de aquella presencia y se volteó con desconfianza. La figura emitió un gruñido peculiar, muy distinto del bramido de un lobo. El potrillo, aún con el miedo inundándole el cuerpo, notó que no era un perro salvaje, sino una coyote. Su forma menuda se recortaba contra el fondo sombrío, y en su mirada parecía haber cierto brillo de astucia. Sin previo aviso, la coyote saltó hacia uno de los lobos en la retaguardia, mordiéndole la cola y haciéndolo soltar un gruñido de sorpresa. El garañón aprovechó ese instante de desconcierto en la manada para relinchar de nuevo, alzando las patas delanteras y agitando los cascos enérgicamente. El potrillo vio cómo aquel acto de valor contenía a los lobos que se debatían entre morder y huir. Unos pasos más allá, la extraña coyote continuaba su inusual ataque, lanzando dentelladas rápidas y certeras, como si conociera la forma de causar desorden sin exponerse demasiado. El lobo líder dirigió una mirada furiosa a la coyote y luego al garañón, reconociendo que las condiciones habían cambiado. Gruñó, reuniendo a dos de sus compañeros para flanquear al caballo por un costado. El garañón no retrocedió, se mantuvo en guardia. Dio un resoplido y movió la cabeza para que el potrillo se apartara. El joven caballo avanzó con dificultad, alejándose del centro del claro, y casi tropezó con un tronco caído. Se apoyó en él, sintiendo que las fuerzas flaqueaban. Mientras tanto, la coyote realizaba pequeñas embestidas laterales. No parecía realmente interesada en pelear a muerte con los lobos, pero sí en confundirlos lo suficiente como para que el garañón y el potrillo pudieran encontrar una salida. Sus ojos se clavaban en cada lobo que se acercaba a ella, como advirtiendo que no les temía, o que al menos estaba decidida a no cederles el terreno. El potrillo no tenía claro si aquel pequeño animal estaba de su lado, o si simplemente buscaba aprovechar la oportunidad de apartar a los lobos de una presa que había considerado propia. Sin embargo, fuera cual fuese su intención, lo cierto era que su intervención daba un respiro a los caballos. En un estruendo que sacudió hasta las hojas más altas de los árboles, la tormenta intensificó su furor. Un relámpago muy cercano iluminó todo con un blanco cegador, y el trueno retumbó tan fuerte que los lobos saltaron asustados, esparciéndose momentáneamente en distintas direcciones. El garañón aprovechó para moverse con rapidez hacia el potrillo. Lo empujó con el hocico para que diera unos pasos más seguros al costado, lejos de las fauces de los depredadores. Por unos instantes, los lobos perdieron el orden que traían. La coyote, atenta a la confusión, rodeó un arbusto para seguir mordiendo en la retaguardia a cualquiera que buscara reagruparse rápido. El potrillo, a duras penas, consiguió situarse fuera del centro del claro y se refugió tras una roca grande, al amparo del garañón que seguía vigilante. Bajo la lluvia torrencial, los gruñidos y ladridos se mezclaban con el golpeteo del agua en las hojas y los truenos que ensordecían. El potrillo sentía el corazón a punto de salírsele del pecho, pero al mismo tiempo, un atisbo de alivio se coló en su mente. Por más que los lobos insistieran, no parecían tan seguros de poder vencer a aquel garañón obstinado. Y la aparición de la coyote había trastocado la estrategia de la manada. Sin embargo, el equilibrio era precario. Cada vez que uno de los lobos buscaba un hueco para acercarse al potrillo, el garañón giraba velozmente y lanzaba coces que dejaban marcas profundas en el suelo. Por su parte, la coyote continuaba su danza de breves ataques y retiradas, impidiendo que los lobos formaran un solo frente. El líder intentaba reagruparlos, lanzando aullidos cortos y toscos.
El garañón, sintiendo que el potrillo no aguantaría otro forcejeo prolongado, redobló sus esfuerzos por ahuyentar de una vez a los lobos. Se acercó a uno de los machos más grandes y soltó un relincho intimidante, levantando las patas delanteras, amenazando con aplastarlo. El lobo reculó en el último segundo, y el garañón estuvo a punto de perder el equilibrio en el lodo, pero recuperó la postura con un movimiento ágil. Ese instante de valentía descolocó aún más a la manada, que empezó a retroceder sobre sus pasos. Uno de los lobos, enfurecido, se dispuso a saltar hacia la cabeza del garañón, tal vez buscando la yugular, pero la coyote surgió justo entonces y mordió con fuerza la cola del agresor. El aullido de dolor resonó entre los árboles. Con la distracción, el garañón pudo lanzar un golpe directo al costado del lobo, mandándolo al suelo entre charcos de barro. Los otros se detuvieron en seco al ver a su compañero retorciéndose y gimoteando. La energía de la manada se disipó de golpe. El líder, con las orejas aplastadas contra el cráneo, soltó un gruñido de frustración. Alzó la vista hacia el garañón, que a su vez lo encaró soltando aire por las fosas nasales con un sonido sordo. Mientras la lluvia azotaba, los lobos se reagruparon unos metros atrás, con la mirada clavada en el caballo y en la coyote que ahora se había posicionado junto a él. Por un momento, todo quedó en silencio, salvo por el azote de la tormenta sobre el follaje. El lobo líder miró el charco de sangre mezclándose con la tierra, el cansancio del garañón y la resolución en los ojos de la coyote. Finalmente, pareció comprender que no valía la pena arriesgarse más. La supervivencia de su manada dependía de no perder a más miembros en un ataque sin garantías. Dio un paso atrás, gruñó por última vez y con un movimiento de cabeza ordenó la retirada. Los lobos se escabulleron entre los matorrales, lanzando algunas miradas recelosas. El garañón se quedó inmóvil unos instantes, alzando las orejas para asegurarse de que la manada enemiga no intentara otra ofensiva sorpresa. El potrillo, apoyado contra la roca, sintió un temblor que le recorrió todo el cuerpo, fruto del miedo y el agotamiento. Ahora que el peligro inmediato había pasado, su herida y su cansancio parecían más evidentes que nunca. En cuanto el silencio regresó con el golpeteo de la lluvia, el garañón bajó la cabeza y olfateó suavemente al potrillo, revisando la pata lastimada. El joven caballo dejó escapar un gemido de dolor cuando el garañón tocó cerca de los arañazos. La coyote observó la escena a prudente distancia, ladeando la cabeza con curiosidad y respirando agitada. El potrillo, sin dejar de temblar, sintió un nudo en la garganta al mirar a la coyote. Aquella criatura no era de su misma especie, pero se había arriesgado de forma decisiva en un enfrentamiento que no le pertenecía. El garañón lanzó un suave relincho que, en su lenguaje silencioso, parecía reconocer la ayuda que había recibido. La coyote parpadeó, moviendo levemente la cola antes de sentarse sobre el suelo mojado, sin apartar la vista del potrillo. La lluvia continuaba, pero el cielo se estaba aclarando poco a poco. El potrillo, agotado, quiso acercarse un poco más al garañón, buscando ese calor protector que necesitaba con urgencia. Los dos caballos permanecieron en silencio, escuchando los últimos gruñidos lejanos de los lobos que se perdían entre los árboles. Parecía que la manada se había retirado por el momento, sin que eso garantizara que no regresarían con más brío en cualquier instante. A pesar de todo, no habían quedado solos. La coyote seguía ahí, respirando con el costado agitado, como si también hubiera tenido que reunir toda su energía para resistir la contienda. El garañón le lanzó una mirada fugaz, sin acercarse demasiado. No estaba seguro de sus intenciones finales, pero tampoco podía negar que, de un modo u otro, les había salvado la vida. El potrillo se estremeció con un escalofrío y cerró los ojos un instante, tratando de asimilar lo ocurrido. Apenas podía creer que, en medio de esa noche infernal, alguien hubiese llegado a su rescate. Sin embargo, el alivio le duró poco. Al abrir los ojos, recordó que esos lobos hambrientos no se darían por vencidos tan fácilmente. Y no sabía si aquella coyote, que en ese momento parecía aliada, seguiría a su lado